a Mente Abierta, su podcast de psicología donde desentrañamos los misterios de la mente y tocamos temas súper chulos. Mi nombre es Ivana Galán y como de costumbre no me encuentro sola. Hoy estoy con nuestra invitada especial y psicóloga clínica, Stephanie Bonetti. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy bien, gracias por la invitación. Muy Gracias emocionada a ti de estar aquí. por estar aquí con nosotros. El día de hoy traemos un tema a la mesa, pero antes quisiera saber sobre ti, sobre cómo comenzaste este camino en la psicología y nos vengas a decir un poquito de tu historia antes de comenzar. Yo creo que esta es la primera vez que yo voy a hablar de eso. ¿Es verdad? Oh, qué Porque chulo. realmente Una primicia. En los programas que voy, siempre como que vamos con un tema per se y no se habla como que un poquito de esa parte de mi historia de cómo llegué a la psicología principalmente. Claro. Porque tú sabes, yo vengo de estudios yo soy psicóloga clínica y me especializo en ansiedad, depresión y bienestar emocional. Yo tengo una maestría en arte terapia, psicología clínica y bienestar y constelaciones familiares. Qué chulo, no había escuchado sobre eso. Eso tenemos que hacer otro podcast de eso. Claro, Es pronto, un tema muy pronto. interesante. Ahora estoy cursando una formación en psicología perinatal. Es algo que me apasiona mucho porque ahora soy por segunda vez madre de un bebé de 1 año y Wow. dentro del mismo proceso de Felicidades. psicología, gracias, me vi, o sea, en otra faceta de mi vida. O sea, yo tengo uno de 10, de 11 ahora, y en esa nueva parte como que dije, tú sabes qué, vamos a investigar porque hay muchas otras cosas en ese mundo oculto de ser madre que no se habla. Entonces, ahí también decidí formarme. Y bueno, ¿cómo llegué a la psicología? Mi primera carrera de base, publicidad. Oh, O sea, de mi primera carrera cuando yo entré a la universidad, yo estudié publicidad en APEC. Y luego de un proceso personal en mi divorcio, fui madre muy joven, a los 21 años. Digo joven porque es algo que uno tiene que estar preparado y qué bueno que en el tema que vamos a tocar hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y tuve que dejar muchas cosas. Y en el momento que yo dije, tú sabes que yo necesito apoyo, necesito ayuda, yo no puedo sola. Y yo dije, tú sabes que voy a buscar un psicólogo. Y busqué y me costó conectar. Porque dentro de mi mente creativa yo decía, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ninguna depresión, yo no estoy mal. Yo lo que tengo un problema es que quiero buscar otras maneras de cómo resolverlo. Y como que siempre dentro del diagnóstico, no, que depresión, que esto, que lo otro, yo, pero es que yo no me siento depresiva. claro. Yo no tengo eso. Exacto, yo no tengo eso. Bueno, el punto es que, claro, después del tiempo aprendí que hay varios tipos de depresión y hay depresiones que son totalmente donde tú eres capaz de tú salir, levantarte, estudiar, que están como que escondidas. Sí. Hay veces que tú vas como en esos episodios de tristeza y te sientes mal. Y yo como que estaba pasando por eso, pero también estaba pasando un duelo que yo no lo reconocía dentro de mi proceso de divorcio, una madre joven, perdí becas para irme a estudiar fuera. Wow. Entonces fueron muchos sacrificios que los escogí, pero tú sabes como que en un momento cuando te cae el 20, tú dices, bueno. Sí. Y entonces ahí decidí estudiar psicología porque dentro de una de las sesiones conocí a una arteterapeuta que con ella fue que como terminé trabajando, o sea, trabajándome. Sí. Y me encantó eso porque me llevó a un punto de ver totalmente mis heridas, mi inconsciente, mi proceso, pero de una manera como no invasiva. Okay. O sea, fácil, no era tan sistemática. A mí me costaba muchísimo el tema cognitivo-conductual de esquemas, de trabajar, de hacer tareas. Yo decía que yo no puedo hacer. Yo creo que hay algo que tiene que ser más libre. Sí, y entonces ¿verdad? ahí llegué a la arteterapia y dije, tú sabes que esto es lo que yo quiero hacer. Y desde que yo tuve esa primera sesión, yo dije, tú sabes que yo me voy a cambiar de carrera. Yo dejé la publicidad y me faltaba que como menos de 1 año. O sea, yo estaba ya casi, que como en algunas 10 materias me faltaban. Y yo dije, tú sabes que yo me voy a cambiar, no voy a perder más tiempo. Me cambié, terminé mi carrera de psicología en el 2019. Y ahí antes de eso comencé a formarme, cogí algunos diplomados y cada vez me empezó a gustar más y más y más y más. Y bueno, y ahora ya llegó el tiempo donde la aplico. Me gusta porque soy coherente con eso, o sea, trabajo cada día en mí para ser coherente. Yo siempre digo, a mí me llega un cliente y no es solamente para yo darle un servicio, sino también ese cliente que siente ahí me enseña mucho. Entonces yo creo que parte de lo que me ha funcionado de mi historia personal también es humanizar el proceso psicológico, que a veces dependiendo a dónde tú pertenezcas, o sea, qué escuela, qué modelo, a veces puede ser un poquito más frío, más cercano. Entonces yo digo, es como un mix. Hay que mantener yo no soy tu amiga, pero claro. los dos crecemos en el proceso.
Qué chulo, me encantó tu historia, es súper inspiracional. Gracias. Lo voy a tener en cuenta. Bien, el día de hoy tenemos un tema súper interesante que creo que eres perfecta para el tema que se ha escogido hoy. Y mi co-host, mi compañera Hasibel, fue la iniciativa, la cabecilla del tema. Ella decía que durante el programa teníamos que llevar a una psicóloga que hablara sobre el niño interior. Tuvimos una conversación ahí y ella me dijo, yo vi esta psicóloga en Instagram y a mí me encantó. Yo dije, ella tiene que ser la que vaya con nosotros a hablar sobre eso, qué es el niño interior, porque se habla tanto y hay tanto furor, ¿verdad?, en redes sociales sobre daddy issues, mommy issues y todo ese revolú, ¿verdad? Y esas partes sobre darse cuenta de que también nuestros padres tratan de hacer lo mejor que pueden, de nosotros sanar en el intento y eso. Y entonces yo traje el tema a la mesa, en su lugar. Es lamentable, pero vamos a imaginarnos que ella está aquí con nosotros. Yo tengo entendido que la infancia es como ese pilar que nos construye como humanos. Es nuestra fase inicial, incluso ya estando viejito, como lo que nos construye como personas. Tiene un gran impacto en cómo pensamos, nuestras emociones, la manera de ver la vida incluso. Y obviamente no es algo como sistemático, como decías. Somos humanos a pesar de todo y cada quien vive su propia historia. Entonces este tema es muy versátil y me encanta. Entonces, para entender un poquito más, podríamos hablar sobre qué es el niño interior. El niño interior, podemos decirle el niño interior, podemos decirle heridas, podemos decirle máscaras. Es un constructo de nuestra mente y está fundado en nuestro inconsciente. Entonces, dentro de ese niño interior, que cuando, como bien tú dices, ese que se va formando, y lo hablábamos como que afuera de cámara, sí, que se va formando desde antes de nosotros imaginar que vamos a ser padres o que vamos a tener hijos. O sea, desde antes de nosotros nacer, ya mamá y papá, o sea, cuando se iban a juntar, esa vida que tenían, cómo la vivían, tu abuelo, tu abuela, toda nuestra familia, va construyendo ese nuevo ser humano que va a llegar. Claro. Con sus creencias, con su educación, la manera en la que la vida les brinda un espacio para su propio desarrollo. Y eso, imagínate cuando tú naces en un espacio donde tal vez tú no sabes ni siquiera cómo llegaste ahí. Y lo primero que hacen, dependiendo cómo sea el parto, si es respetado o no es respetado, es que te apartan de tu mamá. O sea, te la quitan. Entonces, desde ahí se crea el primer corte, la primera herida en todos nosotros, que es esa desvinculación que hacemos con mamá, donde nos crea una herida de rechazo. Porque lo primero que nosotros necesitamos, como todo mamífero, es ese calientito, es esa conexión con mamá, es nosotros que sean respetados, que un bebé pueda llegar al pecho de la mamá, pero aquí no hay una conciencia de eso. Aquí en la mayor parte del mundo, tal vez ahora esa nueva ola de mujeres que yo sé que van en ese entorno al tema del parto respetado, ahora se respeta un poco más y se habla un poco más de eso, o sea, ya lo exigimos. Pero aún así se crean muchas circunstancias y ese primer proceso es donde se crea la primera herida, el primer proceso de rechazo. Y a medida que vamos creciendo, inconscientemente, ya eso está ahí, tú no lo recuerdas, pero eso está ahí. Y después si le sumamos las exigencias de mamá y papá, si le sumamos los problemas entre mamá y papá, que a veces como padres decimos aquí, se pelea de la puerta de la habitación para adentro. Pero un niño es totalmente abierto a las percepciones y emociones que tienen los padres. Un niño no te va a saber explicar por qué se siente como se siente. Para nosotros poder responder esa pregunta, primero tenemos que decir cómo me siento yo como mamá y papá, cómo estamos llevando la relación. Porque el niño no va a entender, el niño va a experimentar. O sea, el niño tiene muchos espacios abiertos a nivel sensitivo que se da cuenta
inconscientemente, aunque no lo sepa expresar. Entonces, si tú ves que hay una infidelidad dentro de mamá y papá, si hay un proceso de problema, si se sienten incómodos, si se rechazan entre ellos mismos, el niño tú lo vas a ver que se va a mover mucho más, va a ser más inquieto, se va a comportar diferente. Entonces, llegan muchos niños a consulta, pero el problema son los padres. Entonces, ahí dentro de ese punto es que al final nosotros como niños no podemos controlar eso. Simplemente cuando llegamos a la adultez nos damos cuenta de que al final tenemos muchos procesos conscientes e inconscientes, y eso es lo que nosotros llamamos ese niño interior herido, que vamos reaccionando en base a esos patrones que son inconscientes. ¿Y cómo podemos tomar conciencia de esos patrones y comenzar a tomar esa decisión de sanar? Mira, primero nosotros tenemos que empezar por lo básico, por mamá y papá. Nosotros, para sanar, tenemos que reconocer primero a nuestros padres, entender cuál es nuestro lugar en nuestra familia. A veces hay muchos temas, principalmente nosotros en Latinoamérica, que entendemos que tenemos que cargar con nuestros padres. Y a veces tú ves que entendemos que somos iguales a ellos, porque ellos llegan a un punto de vejez, o entendemos que lo hicieron mal y nos sentimos con el derecho de reprocharles, de tú lo hiciste mal, tú no mira por ti, yo tengo todo este trauma por ti, o sea, todo esto. Y nos quedamos en ese enojo y en ese constante reproche. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que ellos están primero y que ellos nos dieron la vida y no hay forma de tú devolver eso. Independientemente de cómo te trataron, si te maltrataron, si te abandonaron, si no están, si te trataron bien, si tú entiendes que la educación que te dieron no fue suficiente, ya eso tú lo reconoces porque tú tienes un ego que entiende que el otro te hace. Pero un niño simplemente es fiel por un amor ciego a sus padres. Entonces, inconscientemente, lo que ese niño herido, como lo llamamos, lo que va a buscar es pertenecer a su propio clan. Entonces, desde ahí, todas esas repeticiones de las heridas que tú vas mirando en relaciones, cómo tú te vas desarrollando en tu vida, es por un amor ciego. Entonces, lo primero es sanar con nuestros padres, es reconocer que ellos nos dieron todo lo que pudieron, que hicieron lo que pudieron, que hicieron lo que sabían hacer en ese momento, que también repitieron patrones. Y después de que nosotros comprendemos ese proceso, conocemos nuestra historia, abordamos nuestra genealogía familiar, nosotros comprendemos de dónde venimos, entonces ahí yo me puedo dar el espacio para saber con qué creencias yo quiero romper. Porque todos son creencias. Todas esas heridas son creencias limitantes. Me encanta. Me encanta. Mencionaste una palabra ahí, el ego. Hasubel me hizo una petición especial. Me dijo que ella había tenido una conversación amena contigo antes del programa y que había hablado sobre el ego y sobre cómo el ego nos dicta poner límites o desasociarlos. O sea, me explico. A veces somos de esas personas que somos muy limitantes con los demás y a veces podemos también ser de esas personas que no lo son para nada y desarrollan un apego ansioso hacia esas personas que le hicieron alguna vez daño. Entonces ella quería que exploremos ese tema contigo, a ver qué tú nos podrías decir en ese aspecto. Mira, de las 5 heridas que existen, esa herida, ese ego que se va construyendo, que es necesario, o sea, el ego es necesario para nosotros poder vivir. Hay gente que dice, no, que tú tienes que romper con tu ego, que tú tienes que sacar tu ego. Sí, tú tienes que romper con la creencia que el ego te ha hecho entender de que tú estás sufrido, de que tú tienes que ser víctima y de que tú eres una víctima de las circunstancias de la vida. El ego es un constructo que también está en la parte del inconsciente, que nos ha ayudado a través de esas heridas, a nosotros poder ser capaces de enfrentar la vida. Las heridas se forman porque nosotros desarrollamos sistemas de defensas. Entonces, tal vez frente a una herida de injusticia, donde tú tienes padres rígidos, donde hay pocas muestras de afecto y de amor, tú te vuelves una persona también controladora, donde no se da el espacio a fallar, donde tú tal vez son personas que escogen carreras de defender, de apoyar, de cambiar, tú sabes, de mirar hacia afuera el cambio. Ahí estamos los psicólogos, ahí estamos los abogados, ahí estamos los defensores públicos, ahí estamos los activistas. Exacto, los activistas, con esa herida de injusticia en su mayor esplendor.
Porque es más fácil mirarlo afuera. Tú me preguntas, ¿tú quieres ver tu propio ego? Mira a quién tú criticas. Oh. ¿Tú quieres ver tu propio ego? Mira lo que a ti te molesta de los demás. Entonces ahí tú vas a decir cuándo tu ego se detona. ¿Tú quieres ver tu ego? Mira qué es lo que te detona del otro. Y ahí es maravilloso porque tú te das cuenta de que tu ego son sistemas de creencias que tú has desarrollado para defenderte, para cuidarte, y es necesario hasta el punto donde ya eso no te funciona. Eso te pudo funcionar en una etapa de tu vida, pero a medida que vamos creciendo, tú no puedes decir, yo soy así, a mí tienen que quererme así. No, tú no eres así, tú escoges ser de esa manera, porque es mucho más fácil quedarte en un lugar donde ya tú conoces, que tú salir de la zona de confort y enfrentarte a todo lo que la vida tiene para ti, que no es fácil, porque nadie dijo que la vida es fácil, la vida no es fácil. Constantemente nosotros estamos pasando circunstancias, pero esas circunstancias pueden ser o dolorosas o difíciles, depende de qué tanto tú las rechaces y qué tanto tú vayas en contra de ellas. Entonces, ahí el ego nos juega de muchas formas. La conversación está más que buena y me encantaría que se quedaran con nosotros para desarrollarla un poquito más luego de comerciales. Quédense aquí con nosotros en Mente Abierta.